Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre un tema al cual nos fue asignado, que es el parapente, por mis compañeros Juan Camilo Restrepo, Ángela María Giraldo y Andrea Cortés y mi persona Ángela Vaquero. Bueno, el parapente. Los orígenes del parapente se vienen confundiendo porque hace mucho tiempo estudios realizados tanto por Leonardo da Vinci como por los hermanos Reed y los trabajos de Plan generaron muchas investigaciones y polémicas a lo largo de este instrumento. Bueno, podemos decir que el parapente viene de un concepto procedente de la lengua francesa, que es conocido con el acrónimo de PERSH, que se traduce como paracaídas, y PENTE, que se traduce como pendiente. Este deporte se denomina de esta forma, ya que controla, digamos, ciertas corrientes de viento. El paracaidismo surge a finales de la década de los 70, con el fin de descender de las montañas de gran altura. Fue, digamos que, en principio utilizado por los escaladores. Y actualmente este deporte cuenta con dos modalidades, una que es de acrobacias y la otra que es vuelo a distancia. También para volar en parapente se puede lanzar desde una ladera o la posibilidad de ser remolcado por una lancha despegando desde la superficie acuática. Tenemos la norma técnica sectorial de agencias de viajes, la 013, que es considerada la de parapentismo. Esta norma determina los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos para la operación de turismo especializado en aventura de la modalidad de parapente. Una de las principales características que tiene el parapente es que es diferente a otros tipos de deportes aéreos, debido a que tiene algunos elementos y estructuras conformados por series de cajones de tela colocados de delante hacia atrás, y también las cuerdas o líneas que unen al piloto salen de entre los cajones mencionados anteriormente. Tenemos 5 tipos de clases que se usan. La clase A es estándar, son fáciles de usar y muy seguros, son capaces de recuperar el vuelo normal sin la acción de un piloto. En la clase B estándar fácil, son fáciles para usar y pilotear, son usados generalmente por aquellos principiantes. En la clase B estándar alta son un poco más difíciles de pilotear cuando se ha desplegado, porque estos son más que todo para pilotos expertos o que ya llevan tiempo realizando esta actividad. En la clase C tenemos el Sport, que son parapentes muy difíciles de manejar y cuando sufren despliegues necesitan una acción bastante rápida del piloto para volver a la normalidad. Y en la clase D es el Performance, que son incluso más difíciles de pilotear y generalmente no se puede tener ningún error al momento de ejecutar las acciones. Bueno, en la parte de lo que es ya la aerodinámica, primero empezaremos por definir ese concepto. Este se dice que es una ciencia que estudia las reacciones del aire con los objetos que se mueven dentro de este, en este caso el parapente. Este consta de una ala, de una estructura que no es rígida, es blanda y también se le llama vela o velamen, y es un objeto que se desplaza en el aire, sufriendo así una influencia. En la aerodinámica es lo mismo decir que un objeto se desplaza respecto al aire o viceversa, que el aire lo hace respecto a ese objeto. Este aire de movimiento se le denomina viento relativo. ¿Cuál es este? Es el que siempre está puesto a la trayectoria del movimiento del objeto, es decir, que va hacia una dirección, pero el viento relativo va hacia la otra. Ahora, la respectiva ala tiene una forma o un perfil aerodinámico, capaz de vencer lo que es la gravedad, evitando así la caída libre. Y se aprovecha la energía cinética, que esa es la energía de movimiento, producida por la velocidad de una cota más alta o baja, que se le denomina energía potencial. Ahora bien, ¿cuál es el motor capaz de sustraer energía y sustentación? Este es el mismo peso, el propio peso del parapente más el piloto. Cuando nosotros hablamos de una sustentación, nos referimos en sí a un tipo de fuerza.
que es a través del efecto del aire en movimiento sobre un perfil aerodinámico. En sí, esta fuerza se opone al peso y permite que el objeto se mantenga. O sea, que la sustentación está en la parte superior del objeto y el peso hacia abajo. La sustentación siempre va a ser perpendicular a la trayectoria de vuelo y siempre estará contenida en el plan de simetría. Es decir, que el eje lateral va a venir hacia una posición y su sustentación va a estar hacia el mismo lado. Si se inclina hacia un lado, también va a pasar lo mismo. Bueno, por eso a continuación hablaremos sobre dos teorías de sustentación. Una sobre el principio de Bernoulli y otra sobre la tercera ley de Newton. Bueno, como podemos observar aquí, estos son representados por B, P y C. Decía el principio de Bernoulli que la presión y la velocidad de un fluido ideal a través de un sistema cerrado dará como resultado una constante. La velocidad, la presión del fluido y el constante representado así. La velocidad, si aumenta la velocidad, la presión debe disminuir para que esa constante siempre siga en el mismo valor. Mientras que en este caso, si se disminuye la velocidad, la constante, la presión debe aumentar para que siempre mantenga equilibrado. Por eso a continuación veremos esta gráfica como ejemplo, que es el tubo de Venturi. Acá nos decía que este tubo se puede representar en un teorema de un fluido, que es el aire, y va en circulación a través de un tubo estrecho, que es este. Se decía que en la parte inicial está con una alta presión, pero una baja velocidad, manteniendo así la misma constante como se puede observar acá. Pero cuando pasan a través del tubo estrecho, el tubo Venturi, es forzado a fluir más rápido, entonces su velocidad va a aumentar y su presión va a disminuir. Y cuando pasa a su tercera fase, vuelve a la posición inicial, que es una velocidad baja, pero su presión aumenta y se mantiene en la misma constante. ¿Cómo vamos a relacionar esto respecto al ala? Luego veamos la relación. El estrechamiento se asemeja al estrado del perfil, es decir, a esta parte. Entonces, el viento relativo, como lo habíamos explicado anteriormente, viene en esta posición y el objeto va a venir hacia esta otra. Entonces, se aplica el mismo principio, es decir, que el viento relativo a través del perfil se ve forzado a acelerar y por lo tanto su presión va a disminuir. Pero ya en la parte inferior, esta presión va a ser mayor y esto genera una diferencia de presiones, creando así un resultado de una fuerza resultante que sería la sustentación. Este es el primer caso de lo que es el principio de Bernoulli. Pero en el caso de la teoría de ley de Newton, él dice que podemos ver, que el viento es relativo impacto a la entrada del perfil. En este ejemplo, él decía que toda acción tiene una reacción de la misma magnitud en sentido contrario. Acá también se puede ver el ejemplo del viento relativo, yendo hasta esta dirección, y a través del perfil se ve forzado a acelerar, por lo tanto su presión debe bajar. Este es el primer ejemplo, en el que viene... Bueno, podemos ver el viento relativo a una entrada del perfil, que es esta, y se ve obligado a afectarse hacia abajo. Entonces lo que produce esto, una vez baje este, sería la acción. Entonces la reacción sería la fuerza que ejerce sobre esta misma, la acción y la reacción para que se cree la sustentación. Él también tenía otro ejemplo que decía que tenemos dos partículas de aire, mientras el viento relativo viene hacia acá. Una que va a pasar por el estrado, que es la parte de encima, y otra por el intrado, la parte de abajo. Como se puede ver, al final del recorrido, en el borde de salida, estas se ven afectadas hacia abajo, creando así lo que es la fuerza de sustentación. Entonces, cuando se ven hacia abajo, se crea lo de acción y se reprime hacia arriba, creando lo de sustentación. Esas son las dos partes explicadas por la teoría de la ley de Newton. Ahora a continuación vemos los tipos de perfiles de un ala. Podemos ver acá diferentes, que es el plano convexo, uno de estos. Aquí pasa que al aumentar
que tiene una buena sustentación y a velocidades medias y una resistencia al avance aceptable. En el perfil convexo, que es esta, aquí pasa que al aumentar la curvatura, como se puede ver acá, de la entrada se obtiene un perfil lento, con una buena sustentación a velocidades bajas y una resistencia al avance mayor que al anterior. Y ya en el perfil biconvexo, al aumentar la curvatura de entradas acá en este lado, como se puede ver, de entrados hacia afuera se obtiene un perfil muy veloz, con poca sustentación, a bajas velocidades, pero con una resistencia al avance mínima. Entonces, de lo que podemos concluir, de acuerdo a lo dicho anteriormente, se desprende que para un perfil aerodinámico, sustente siempre debe tener una velocidad con respecto a la masa del aire, que no debe exceder la máxima fijada por el diseño, pero tampoco debe disminuir por debajo de una velocidad mínima de sustentación. Ya se está compartiendo, compañeras. No. Ahora sí. Sí. Riesgo controlado y aventura. Algunas veces la tela del parapente puede sufrir pequeños daños. Ha de tenerse en cuenta las normas de tráfico aéreo, condiciones meteorológicas de los lugares que pueden cambiar de un momento a otro y causan cierres o pliegues de vela. El nudo de los frenos, muchas veces nos sucede que debemos acortar o alargar los frenos y no sabemos cómo realizar el nudo. También los accidentes que se producen volando causan un 90%, pues son causados en un 90% por errores de los guías o de la persona que acompaña al turista. Bueno, riesgo controlado y aventura. Control de riesgo y parapente. Con una buena actitud, la seguridad se puede simplificar en 4 elementos para que cada vuelo sea seguro. El primero es la preparación, que consta de reunir información acerca del pronóstico del tiempo, las condiciones reales del viento, el lugar y cualquier cosa que te ayude a decidir si es seguro volar ese día y a esa hora. También hay que estudiar bien el entorno del lugar del que vamos a empezar la actividad. Hay que investigar mucho el lugar. Bueno, el segundo punto sería monitorear e inspeccionar regularmente tu equipo. Previo a cada vuelo, haz un chequeo. Previo a cada vuelo, haz un chequeo a fondo de tu equipo. Si hay algo mal, no vueles. Previo a cada vuelo, haz una autoevaluación de tu estado de ánimo y vuela solo cuando estés seguro de tu estado mental. Practica regularmente manejo en tierra y técnicas de despegue para mantenerlas actualizadas. Haz una rutina de todo lo mencionado anteriormente y se convertirá en un hábito. Los hábitos hacen que sea mucho más fácil de olvidar todo lo anterior. Un buen despegue es el segundo punto. Cada vuelo exitoso comienza con un buen despegue que incluye no sentarse hasta estar bien alejado de la ladera. Durante el despegue, tener la habilidad y estar preparado para abortar el despegue rápidamente si algún factor no se ve bien o algo va mal. Saber cuándo abortar y tener esta habilidad te harán un mejor piloto. Entonces también tiene que ver mucho con el guía en cuanto a la experiencia que tenga el guía y la mejor decisión que tenga que tomar en caso de alguna emergencia. Alcanzar la zona de aterrizaje con la altitud adecuada sería otro de los puntos muy importantes.
Durante el vuelo, la meta principal debería ser asegurarse de alcanzar la zona de aterrizaje con suficiente altura para evaluar las condiciones del viento y planificar una aproximación segura. Cualquier otro objetivo dentro del vuelo debería estar por debajo de esta prioridad. Fallar en alcanzar la zona de aterrizaje significa aterrizar afuera. Aterrizar afuera es mucho más peligroso e incrementa de gran manera las chances de un accidente. Obviamente porque pues si uno no ha estudiado un terreno para aterrizar, si se pasa del terreno que se había estipulado, pues pueden haber muchos peligros en ese entorno. Y un buen aterrizaje consta de un vuelo exitoso, termina de un buen aterrizaje, aterrizar en la zona contra el viento o mayormente contra el viento es una prioridad. Practique las aproximaciones de los aterrizajes y perfeccione la habilidad de aterrizar tan cerca como sea posible del lugar elegido. Practique la sensibilidad y los tiempos de FLIR en cada vuelo. Equipos. Bueno, acá en equipos veremos como los equipos que son básicos para la realización de la actividad. Entonces está el paracaídas o la vela, como pueden ver ahí en la imagen, y pues muchos ya lo conocemos, son de distintos tipos y se distinguen por su facilidad para maniobrar. Por tanto, también se cuenta la experiencia del piloto. Está también el arnés o la silla, que tienen un alto nivel de seguridad para evitar posibles complicaciones en el vuelo. También está el paracaídas de emergencia, que este es un elemento fundamental que se debe pues, tener en cuenta a la hora de la realización de la actividad. Para practicar este deporte se utiliza ante cualquier problema con la vela. El casco, que siempre es importante llevarlo porque pues este nos cubre de cualquier accidente. Y las botas, pero las botas solamente las llevan los pilotos. ¿La que sigue, compañero? En los instrumentos, bueno, estos instrumentos son utilizados como parte del equipo también, y está el bariómetro, que es un indicador de la velocidad vertical. Sirve para saber si el planeador está ascendiente o descendiente. El radio, que es un elemento básico para la comunicación con otros pilotos y para saber dónde y cuándo van a aterrizar. Y el GPS, que su función principal es indicar la posición del piloto, sirve además para demostrar que los puntos de paso en la competencia han sido complicados. Bueno, ya a la hora de que la persona va a realizar la iniciación, debe estar totalmente instruida de cómo va a ser el despegue y aterrizaje. También debe tener todos los equipos necesarios y estar al tanto de los aterrizajes de emergencia. Y bueno, y obviamente tener una buena disposición. Bueno, la otra, por favor. A la hora del despegue, la persona debe tener un punto de referencia con respecto a la dirección de donde sopla el viento. Es decir, que es importante establecer ese tipo de condición que se llama barlovento, que quiere decir viento en cara, para la hora de despegue y aterrizaje. También es importante saber la dirección de el establecimiento de los suelos, las condiciones concretas del terreno en el que va a volar y las horas en las que son mejores, pues estipuladas para volar, son las horas de la mañana y las horas de la tarde. Es típico que los despegues desde alcantarillados o zonas donde el viento entra más fuerte por efectos de Venturi, que es cuando se comprime todo el peso de la ladera de escape, es mejor pues esas zonas en las que la suelen desarrollar a la hora de despegar. Se necesita un asistente que nos sujete el arnés, nunca del cuerpo, y también que haya una buena coordinación del piloto y el asistente, eso es totalmente fundamental. Que siempre también se identifique la manija del paracaídas de emergencia, que por ejemplo por error no vaya a ser que tiremos de ella accidentalmente, y que el viento sea fuerte,
que nunca se intente salir de la cumbre plana de una montaña, sino de unos metros más abajo en lo que es la ladera. También para que se pueda levantar el ala de espaldas al viento mirando cuando se infla. De esta forma es más fácil aguantar lo que es el tirón que se da cuando la persona sube y siempre estar al pendiente de cualquier anomalía al despegar. A continuación hablaré sobre 5 aspectos muy importantes a tener en cuenta. Primero son las correas de la silla abrochado, sobre todo las que son de las piernas. También los mosquetones debidamente trabajados, bandas o cintas elevadoras no enroscadas, bien desenredadas, acelerador conectado y mandos o pasados por entre las bandas o enroscados entre ellas. Ya cuando la persona va a aterrizar, es importante no intentar llegar al aterrizaje con perneros sin trabajar. También la evaluación del viento en la pista es sumamente importante, hay que saber con qué dirección sopla, también tener una perfecta aproximación que determine un buen final de vuelo y tener muy claro y conciso el lugar en el que va a aterrizar, que a última hora no vaya a ser que se arrepienta o que empiece a vacilar. La entrada ya en la fase final se debe hacer con una buena velocidad y un buen aterrizaje debe ir precedido de lo que es una toma de velocidades máximas, que es convertida en frenado a medio metro del suelo. Bueno, tenemos lo de las condiciones climáticas. En una de esas podemos ver lo que son los vientos excesivos. Si el viento viaja a más de 35 kilómetros por hora, es importante postergar el recorrido, pues esto se traduce como ráfagas de aire fuertes que pueden dificultar los vuelos en parapente. El viento de cola. El viento de cola es un componente paralelo al sentido de la marcha. Si el viento va a favor del movimiento, se considera cola, y si va por el contrario, va en sentido contrario al movimiento, se considera cara. Esto se puede suponer un riesgo tanto para los despegues como para los aterrizajes. Inestabilidad atmosférica es un fenómeno aéreo que se da cuando dos corrientes de aire convergen en el mismo sentido. Lo que pasa es que al encontrarse hay una depresión de aire y por lo tanto es muy peligrosa en el momento del vuelo, y entonces hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos antes de empezar la actividad. Bueno, y ya la lluvia o granizo, sabemos que este clima no es totalmente propicio para que esta actividad se desarrolle, ya que las alas de los parapentes van a absorber la humedad y se van a confeccionar con la tela, permitiendo que no se pueda elevar y pues quede algo pesada y pues caiga inmediatamente. Bueno, lugares en los que se puede practicar el parapente y sus precios. Pues por lo menos el único lugar que está estipulado y que cuenta con toda la normatividad en Colombia o cercano acá al eje cafetero es en Roldanillo. Tiene una tarifa de 150.000 pesos y pues nada, tiene unas propiedades esa montaña muy hermosas porque pues está en la ladera de la cordillera occidental y siguiente está el Valle del Cauca, entonces tiene una vista preciosa y unas corrientes de aire apropiadas. Bueno, también tenemos Buenavisto Calarcá, que aquí se practican más que todo vuelos inductivos. Estos pilotos son certificados en la Federación de Deportes Aéreos. Normalmente el vuelo inductivo dura de 15 a 20 minutos y están certificados por seguros de vida y accidentes en la empresa que los asegura, que es con las asistencias. Proporcionan un video de 4 minutos de la actividad que se realiza y 10 fotos. Normalmente el transporte es desde el punto de encuentro, que es Buenavista o Calarcá, hasta la pista de despegue y el valor es de 130.000 pesos. Bueno, también podemos hacer la actividad en El Paraíso, en Cerrito Valle, que queda a 40 minutos de Cali. Incluye un vuelo en parapente que pues está entre 15 o 20 minutos, fotos, videos, el seguro y un transporte desde el punto de encuentro hasta la zona de despegue.
Tiene un costo de 130.000 pesos. Bueno, y eso es todo por hoy. Me alegro que ojalá les haya contribuido esta información y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.